Buenos días, amados hermanos. También saludamos a todos los hermanos quienes sintonizan a través de las redes sociales. Bueno, hoy quiero compartirles algo. Bueno, esta semana ha sido uno de los días más tristes porque perdió Ecuador, lastimosamente. Es triste, ¿verdad? Pero quiero hablarles de algo de eso y traje algo. Y yo sé que en la prédica, de toda la prédica que van a recordar, solamente va a ser esta parte. Así que, miren, me trajeron esta camiseta de Ecuador. Y quiero hablarles un poquito del contexto de una camiseta, ¿ok? Esta camiseta, en la tienda, en el contexto de la tienda original, es de Maratón. Tiene su precio, tiene el precio establecido por la tienda, por la marca. Esta misma camiseta en un estadio tiene un precio diferente, y más si están puestos los aficionados de Ecuador, tiene un precio simbólico, ¿verdad? La afición, el corazón que le entregan a esta camiseta. Y esta misma camiseta, si la encontramos en un contexto, en una escoba, en que, obviamente, ustedes saben que se convirtió, ¿verdad? Se convirtió en un trapeador, ¿verdad? Pero esta misma camiseta, si la encontramos colgada en un museo, ya no se va a hablar de la tela, ya no se va a hablar del precio, porque el precio habría subido exageradamente. El precio de esta camiseta ha cambiado si la encontramos en un museo, no por la tela, sino por la historia o por la persona quien la hubiese entregado. Podemos imaginarnos que esta camiseta la entregó un personaje, un hombre que quizás llegó a la Copa del Mundo, a la final, la sudó, se sacrificó. Entonces la entregaron en un museo y quedó colgada allí. Entonces, ¿qué cuenta esta historia? ¿Qué cuenta esta camiseta? Cuenta la historia y cuenta el sacrificio y cuenta un legado que ha dejado. Miren cómo ha cambiado en los contextos, diferentes áreas. Y quiero hablarles de esto. En este tiempo, ahorita que estamos sentados aquí, tenemos dos generaciones. Adultos y jóvenes, estamos sentados aquí. Y hay un legado que estamos recibiendo y hay un legado que se está dejando. Y quiero hablarles de esto y de un personaje que entendió claramente lo que podía recibir de un personaje. Quiero hablarles del tema, una doble porción de tu espíritu. Eliseo había entendido algo, que no podía recibir de Elías riqueza, fama, dinero, no podía recibir, sino que él, aparte de todo esto, él entendió que lo que podía recibir de Elías era un legado de continuar con la obra que había hecho Elías. Y quiero que abramos nuestras Biblias y vamos a leer la historia en Primera de Reyes, capítulo 2. Okay. Todos abramos nuestras Biblias, Segunda de Reyes, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo esta pequeña historia. Primeramente lo vamos a leer todo, para luego nosotros poder rescatar algo que encontramos en esta historia. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él dijo: sí, lo sé, callad.
Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Él respondió: sí lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado a Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, se te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, mi carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla de Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Hasta ahí, toda esta historia. Si usted se recuerda, Eliseo es el discípulo de Elías. Y si usted se recuerda también una historia, Elías había dicho a Dios, cuando estaba en depresión, cuando estaba queriendo morirse, Elías había dicho: solo yo he quedado. Y es entonces que Jehová, Dios, le responde y le envía a un discípulo, a Eliseo. Y tenemos a Eliseo caminando con Elías durante mucho tiempo. Esa es la historia hasta aquí. Pero recordemos, hay esta parte, esta escena, hay uno que nosotros podemos imaginarnos y nosotros podemos pensar cómo sería el último día de la vida de Elías. Y lo podemos encontrar aquí. Elías sabía que iba a ser quitado. Y curiosamente en la Biblia nosotros encontramos que solamente Enoch y Elías fueron los únicos que no murieron y fueron llevados al cielo de esta manera que acabamos de leer. Entonces Elías sabía que Dios lo iba a llevar, y Eliseo también lo sabía. Podemos ver aquí en 3 ocasiones, sabiendo que lo iba a quitar Dios, él no se aparta. Y quiero que pongamos en este contexto una doble porción de pedir al Espíritu ser sobre nosotros, y un legado que puede continuar y nosotros podemos ver y podemos presenciar, y nosotros podemos imitar y ver lo que Eliseo hizo. Y vamos a ver la primera parte. Aquí nosotros podemos ver cómo podemos honrar un legado. Un legado es honrado permaneciendo cerca de quienes Dios usa. Y quiero que usted piense en la persona, en su abuelo, en su papá, en su mamá, en su vecino o alguien en la iglesia, diferentes contextos, que le habló de Dios. ¿Quién fue la persona que le habló de Dios por primera vez en su vida? Alguien debió haber sido
Puede ser su papá, puede ser su mamá o alguien. Pero ¿cómo podemos honrar un legado? Y aquí podemos encontrar de Eliseo. ¿Cómo honró? Permaneciendo. Usted se fija, y nosotros acabamos de leer, Elías le pidió por una vez, por 2 veces, hasta 3 veces que se quedase. En otras palabras, que se aparte. No lo quería. Y esto puede ser algo como, no sé, Elías sabía que iba a ser quitado, pero le estaba poniendo a prueba a Eliseo. Y dice en 3 ocasiones, cuando iba a ir a Betel, cuando iba a ir a Jericó y cuando iban a Jordán, dice en 3 ocasiones, dice, quédate aquí. Yo voy a ir solo. Dios me ha mandado al lugar. Pero Eliseo permaneció, Eliseo quedó con Elías, y hay algo que se repite en 3 ocasiones. ¿Qué dice? Vive Jehová. ¿Qué dice? ¿Ustedes lo pudieron leer? Ahí nosotros encontramos. Vive Jehová, yo permanecer aquí contigo. Entonces Eliseo tuvo esta idea, permanecer pase lo que pase con Elías. Leámoslo literalmente. ¿Qué es lo que dijo Eliseo? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Me encanta escuchar cómo en este tiempo nosotros admiramos o queremos honrar un legado de ciertas personas, pero un legado se honra cuando permanecemos. Y este ejemplo de Eliseo habla sobre la lealtad. Y hablemos en diferentes contextos. Elías ya era un hombre adulto, yo era un hombre viejo. Y Eliseo era un joven. 2 generaciones, 2 contextos. Fácilmente pudo haber dicho Eliseo, ¿para qué lo voy a acompañar? Él con sus locuras que anda de aquí por allá, mejor no lo voy a acompañar. De todos modos, yo ya soy el sucesor de Elías. Fácilmente pudo haber dicho. O fácilmente pudo haber dicho Eliseo, ya he pasado tantos años con Eliseo escuchándolo. Ya ahorita que se va a ir, mejor lo dejo ahí que se vaya, que haga sus cosas y yo me quedo aquí. Elías pudo haber esperado lo mismo que acabamos de decir de Eliseo. Pero Eliseo hace esto, permanece, va con él, continúa, avanza a todos lados que él va, él lo sigue. Y hay algo que encuentra en el camino. Los profetas, los discípulos, a donde quiera que ellos iban a visitarlos, repetían lo mismo. ¿No sabes que Elías va a ser entregado a Dios? ¿No sabes que Elías hoy lo va a llevar nuestro Señor? ¿Cómo responde Eliseo? Dice, sí, yo lo sé. Entonces podemos notar que él estaba consciente de ¿qué? De que Eliseo iba a quedar solo. Su maestro iba a ser arrebatado. Entonces ahí podemos entender la idea de permanecer. Los jóvenes y los adultos, 2 contextos diferentes, 2 generaciones diferentes. Los adultos repitiendo, dicen, allí en mi época hacíamos de esta manera. Y los jóvenes, eso era en tu época, pero ahora no. ¿Nos llevamos en ambas generaciones? ¿Nos gusta permanecer entre las 2 generaciones? ¿O nos cansamos de escuchar las historias que cuentan nuestros adultos? A mí realmente me encanta escuchar las historias que cuentan nuestros adultos. Y es precisamente en esas historias donde uno aprende. Y ese es el mensaje para todos los jóvenes. Aprender a permanecer aun cuando el contexto pareciera aburrido, cuando pareciera cansado volver a escuchar y escuchar la misma historia. Y creo que es allí donde nosotros aprendemos y también honramos el legado. Aprender a caminar
con nuestros adultos cuando van de un lugar a otro, son precisamente en esos lugares donde aprendemos. No es cuando ellos se paran a predicarnos, no es cuando ellos se paran a enseñarnos, no es cuando nuestros padres están regañándonos, no es ahí donde aprendemos, sino que aprendemos cuando nosotros convivimos y permanecemos cerca de ellos. Y haga eso en su casa. Al lugar donde vaya, son los lugares donde más aprendemos. Ellos nos enseñan mucho. Y Eliseo pudo ver eso. La lealtad, el permanecer juntos. Aun cuando pueden decir, no, quédate aquí, yo me encargo de estas cosas. Y si usted es joven, ha podido ver en su papá o en su mamá, son de las personas que dicen, yo puedo solo. Por más que estén ya enfermos, débiles, o las fuerzas se les van acabando, son de las personas más, perdón la palabra, más tercas, ¿verdad? Yo puedo aún. Y nosotros no tenemos que ser de las personas, no, tú ya no puedes, quítate de aquí. No tampoco de ser de esas personas, sino que de acompañar en medio de ese contexto. ¿No está pudiendo? Ok, no tampoco decir, no podés y quítate de aquí, sino, yo te ayudo. Yo sé que puedes, pero estoy aquí para acompañarte. Y muchas veces eso nos falta a nosotros como jóvenes. Aprender a acompañar a nuestros adultos y creemos que ellos lo pueden y lo vamos a dejar solos, ellos que hagan como ellos quieran. Pero nosotros podemos ser esa fuerza, ese acompañamiento en la cual podemos honrar ese legado. Y todo el momento nosotros vamos a estar aprendiendo cuando nosotros acompañamos. ¿Cuándo fue la última vez que se fue con su padre, con su madre de compras? ¿Cuándo fue la última vez que usted salió a caminar con su papá, con su mamá, con su abuelito? Es ahí donde aprendemos. Estoy seguro que si usted va y busca caminar con su papá, con su mamá, con su abuelito, una historia le va a contar. Y usted va a decir, ¿y cómo que no aprendí de esa historia? Nuestros abuelitos, nuestros padres, son expertos en enseñarnos cuando caminamos a su lado. Y le invito a que en esta semana, usted con su papá, con su mamá, vaya de compras, vaya al mercado. Y esos son los recuerdos que van a permanecer para siempre. Y usted va a decir, yo aquel día que caminé con mi abuelito, por este parque, por este mercado, fue cuando dijo estas palabras. Y es allí cuando honramos el legado, permaneciendo cerca de quienes Dios usa. Dios va a usar y Dios usa a estas personas para que de una u otra manera nos estén dejando algo. Y probablemente nosotros nos estamos perdiendo por no permanecer cerca de ellos. Primero, honramos un legado permaneciendo cerca de quienes Dios usa. Segundo, nosotros podemos ver en la historia, nosotros podemos honrar un legado deseando continuar la obra de Dios. Y quiero que presten atención al versículo 9. Y muchos lo han interpretado como una forma de envidia, como una forma de algo que se ve algo feo. Versículo 9. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Es algo que está pidiendo, para nuestro contexto, una forma de envidia o una forma de, no sé, querer ser mejor que Elías. Recordemos, Elías, el profeta de Dios, había hecho grandes cosas. Una de las cosas sobresalientes de Elías es que había derrotado a los profetas de Baal en el monte Carmelo, cuando oró con una sola oración que hizo Elías, cayó fuego
y mientras que los profetas de Baal oraron todo el día y clamaron y nada que les había respondido. Entonces, esa fue la escena sobresaliente que nosotros podemos recordar de Elías. Y Eliseo dice, dame una doble porción de espíritu. Unos han interpretado que quiere decir, quiero ser el mejor, quiero ser mejor que tú. Pero si nosotros vamos a un contexto del Antiguo Testamento, nosotros podemos encontrar y decir que Eliseo estaba transmitiendo un mensaje y le decía, yo me considero como tu hijo. Eliseo era discípulo de Elías. Y Eliseo dice, yo me considero tu hijo espiritual, por lo cual reclamo como la primogenitura, los hijos primogénitos siempre reclamaban y recibían una doble porción de lo que les correspondía. Y Eliseo está diciendo, quiero una doble porción de tu espíritu, no para afamarse y ser mejor que Elías, sino para continuar con la obra que Elías había hecho. Y eso es algo asombroso para todos nosotros. ¿Qué ha hecho su papá? ¿Qué ha hecho su mamá? ¿Qué ha hecho aquella persona que le habló de Dios? Una de las maneras de honrar su legado, honrar su nombre, no es admirándole por lo que predica, por lo que enseña. Una manera de honrar a estas personas es continuando haciendo la obra. Es continuando con lo que ellos hicieron. Si su papá, si su mamá, si su abuelo, el predicador, usted lo ha impulsado, lo ha ayudado, no es simplemente con unos fuertes aplausos, no es simplemente admirándole, sino que es también continuar con la obra, ir a predicar, ir a enseñar, ir a aquellos lugares. Y usted sabe que su papá o su mamá, cómo ha sido en la obra de Dios, cómo ella oraba, cómo ella ayudaba a los pobres. Entonces, la forma de honrar ese legado, la forma de honrar lo que ellos han hecho y están haciendo, no es simplemente sentados allí y aplaudiendo y decir, wow, aquel hombre que predica, aquel hombre que enseña, aquella papá, aquel mamá que hace tantas cosas. No es simplemente desde nuestros asientos, sino también haciendo lo que ellos han hecho. Y obviamente desde una perspectiva de mejorar lo que ellos han hecho, porque los contextos están cambiando. ¿Y cómo nosotros podemos también reflexionar sobre esto? También quienes están dejando ese legado. ¿Qué legado estoy dejando? ¿Qué legado estoy dejando para que mi hijo, mi nieto, mi bisnieto continúen haciendo lo que yo hacía? Yo ya no puedo. Yo ya estoy debilitándome. Las fuerzas ya no están. Ahora, ¿qué le voy a dejar a mis hijos para que continúen? Porque muchos podemos estar afanados por querer dejar terrenos, por querer dejar dinero, por querer dejar algo estable. Pero lo que nosotros podemos aprender de Elías y Eliseo es que Elías dejó un legado para que continúe, mientras que Eliseo trató de agarrar ese legado para continuarlo. Y fue precisamente lo que hizo Eliseo. Entonces, ¿cómo puedo honrar? Continuando. ¿A dónde puedo ir? Si ellos iban lejos, ahora si ellos iban lejos caminando, porque usted sabe las historias de nuestros antepasados, como ellos predicaban, y si usted conoce esta historia de esta iglesia, de esta congregación, usted se va a asombrar. Porque en los últimos meses que han dado con nuestros hermanos en diferentes visitas, hemos estado hablando mucho de esto, de cómo inició aquí la obra. No inició en este local, sino que inició por una casita y que iban de lugar en lugar. Y así fue empezando. Y a mí me gusta escuchar esas historias, cómo ellos empezaron, cómo ellos caminaron. Y aquellos que dicen que iban de aquí, de San Miguel hasta Allantique, caminando en bicicleta y así, es digno de admirar.
Y me asombro yo muchísimo cómo ellos han trabajado. Y ahora nosotros, jóvenes, y ahora nosotros que tenemos acceso al medio de transporte, carro, todo eso, ¿nos quedamos quietos? ¿Será que debamos quedarnos así? ¿Cómodos? Incluso a veces ya ni queremos salir a la esquina de nuestra casa. Porque me conecto con en Zoom y ya estuvo, ¿verdad? Ahí me reúno en Zoom y ya estuvo. La manera de honrar, la manera de permanecer es salir de nuestra zona de confort e ir y continuar con la obra que ellos han empezado, que su padre les enseñó, que sus abuelos se sacrificaron. Y eso debemos de hacer, honrando y continuando la obra de Dios. Ahora con más acceso, con más facilidad en nuestras vidas. Y por último, ¿cómo honramos un legado? Honramos un legado viviendo de tal manera que otros vean a Dios en nuestras vidas. Y esto me gusta muchísimo de Eliseo. Eliseo, después de ver que Dios le lleva a Elías en un carro de fuego, en un torbellino, simplemente ve caer el manto de Elías, agarra ese manto y Eliseo, no es como que dice, ahora sí ha llegado mi turno, ahora sí voy yo a ir a predicar y voy a ir a hacer todo lo que hizo Eliseo y voy a ser mejor que Elías. Eliseo no hizo eso. Eliseo hace algo. Y usted notó la historia, está en el Jordán y tenían que cruzarse. Elías agarra su manto y hace una forma de barra, lo pone del agua y se abren. Es algo asombroso esta parte. Y Elías lo mostró con ejemplos, con hechos. Y Eliseo hace lo siguiente. Quiero que leamos el versículo 13. Dice lo siguiente: alzó luego el manto de Elías que se había caído y lo volvió y se paró a la orilla de Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Miren qué hermoso. No dice ¿dónde está Jehová, mi Dios?, sino que dice ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y adultos, eso es lo que están dejando para nosotros. ¿Qué Dios le estamos dejando a la otra generación? Porque ese es el Dios que nosotros vamos a servir y vamos a adorar. La responsabilidad está en ambos. ¿Qué legado estoy dejando? ¿Y qué legado estoy recibiendo? ¿Y cómo lo voy a continuar? Eliseo recibió de Elías e hizo lo que Elías había hecho. Es lo mismo que hizo. Tomó el manto, lo formó en forma de barra, lo extendió y dijo: ahí es algo hermoso. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y muchas veces esto subestimamos como adultos, porque nosotros creemos que el servir a Dios es solamente ir a la iglesia y con eso ya estoy haciéndolo todo. Estamos dejando un legado cuando nosotros en la casa, en la calle, en donde quiera que estemos, nosotros adoremos y honremos a Dios de la misma forma que lo hacemos aquí en la iglesia. Y es ahí los hijos, los nietos, cuando los demás van a imitar cómo yo le temía, cómo le adoraba a Dios. Y es allí cuando nosotros pasado y mañana vamos a decir:
¿dónde está el Dios que mi papá, que mi mamá adoraba? A ese Dios yo le voy a adorar. Entonces la responsabilidad cae en ambas partes, y esa es lo que nosotros debemos hacer, y eso es lo que nosotros debemos aprender de esta historia, que el legado no es en lo económico, no es en las posiciones, sino que es en la forma en cómo yo le adoro a Dios. Ese Dios yo también voy a adorar, ese Dios también nuestros jóvenes, nuestros nietos van a adorar. Cuando yo esté en problemas, cuando yo esté en dificultades, como adulto, cómo yo me acerqué a Dios, cómo yo honré a Dios. Y cuando nuestros hijos, cuando nuestros nietos estén en problemas, cuando estén en dificultades, ellos también van a honrar ese legado, buscando a Dios de la misma forma que usted, como adulto, buscó a Dios. ¿Cómo voy a buscar a Dios? ¿Qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Cómo va a continuar ese legado? Son tantas cosas que usted y yo las podemos continuar y las podemos honrar de una manera trabajando en conjunto. Como adultos dejando un legado y como jóvenes continuando ese legado. Y termino. Una camiseta en un museo vale mucho porque cuenta una historia, pero un legado espiritual vale aún más porque cambian vidas. Lo que usted está haciendo no es simplemente dejando algo sencillo, algo insignificante. Lo que usted está dejando es algo más valioso que mañana sus hijos, nosotros, podemos transmitir lo mismo que recibimos de ustedes para transmitir a otras personas, y esas personas van a ser cambiadas porque Dios va a estar en ellos. Yo recibo y yo doy a otros que van a necesitar de Dios, así como yo las necesité y que ustedes me las transmitieron a mí. Ustedes me enseñaron a mí que cuando todo va mal, Dios está conmigo. Ustedes me enseñaron que cuando hay cosas difíciles es necesario sostenerse de la mano de Dios. Y eso voy a transmitir a otra generación. Amén. Y es por eso que nosotros debemos orar y pedirle a Dios, decir, el legado que estoy dejando es el legado que debe continuar por muchas generaciones. Que el Señor les bendiga, hermanos.